es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Seguimos esta noche en La Mira y si hay algo que ha quedado claro a esta altura es que la construcción del futuro de Uruguay, en la construcción del futuro de Uruguay, la educación tiene un papel central. Y vamos a volver a hablar de un tema que hemos discutido muchísimo en el último tiempo y que tiene que ver con la reforma educativa, lo que se haga hoy y las consecuencias que eso puede tener para el futuro. Vamos a recibir a continuación a Renato Perti, decano de la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica, especializado en educación, integrante de DUI 21. Renato, gracias por sumarte esta noche. Muchas gracias, Valentina, muchas gracias, Federico. Yo creo que tú lo decías muy bien, ¿no? Es decir, el futuro podrá... Siempre vamos a tener un futuro. El tema es qué tipo de futuro queremos para qué sociedad, ¿no? Y tú en el Parlamento, Renato, dijiste una frase que a mí me llamó mucho la atención: o entramos en un nuevo paradigma educativo o estamos condenados a la obsolescencia, un panorama bastante sombrío si no se hace mucho, si no se hacen cambios. ¿Qué tan cerca estamos de un escenario sombrío desde tu punto de vista? Que estamos realmente, hay algunos indicadores educativos que DUI 21, como hemos hablado contigo muchas veces, ha diagnosticado que son muy severos, ¿no? Es decir, el deterioro de la calidad de los aprendizajes básicos, la lectoescritura, la matemática, las ciencias, el desgranamiento y la expulsión del sistema educativo de los sectores de más bajos ingresos. Un país donde la enorme mayoría de los jóvenes que pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad no logran completar 12 años de educación, es un país que tiene un futuro sombrío. Nosotros no queremos ser alarmistas, pero queremos sí señalar que si el país no encara una transformación de la envergadura que tiene que hacer, indudablemente el futuro va a ser muy duro. Y va a ser muy duro no para aquellos sectores que muchas veces tienen la oportunidad de buscar alternativas, cuando el sistema educativo no las da, de formarse, de perfeccionarse, por el capital de la familia social, cultural, por las propias disponibilidades de recursos materiales y otro tipo de recursos. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los sectores de más bajos ingresos, los más vulnerables. Con Gabriel hemos hablado muchas veces del tema, es decir, la vulnerabilidad social, cultural, educativa. Entonces, el país tiene que hacer, a nuestro criterio, y esto de los 21, ustedes saben, lo he dicho desde hace 3 o 4 años atrás, un esfuerzo muy importante por situar a la educación en 5 dimensiones claves. La educación es política cultural. La educación es forjar las bases para convivir en la diferencia, en la diversidad, con el otro, respetándolo, entendiéndolo, amparándolo. La educación es política social, porque la educación es la base de una sociedad más igualitaria. El Uruguay tiene una tradición de país, de Estado social garante, es nuestra tradición de país, por suerte, donde el Estado ha cumplido siempre un rol de Estado garante. Y ese rol es ineludible, es insolayable. En todo momento de las historias, los países que más progresan en educación, en las áreas sociales, tienen un Estado detrás que es estratega, orientador. No quiere decir una política estadocéntrica, porque a veces se confunde Estado garante con Estado céntrico. Es un Estado que tiene capacidad de orientar, de focalizar los recursos en los más vulnerables, de garantizar que cada niño, cada niña, cada joven, cada adolescente, con independencia de su contexto, circunstancia de vida, tenga una oportunidad real de educarse. La tercera dimensión es la educación con política económica, y eso Federico lo sabe muy bien. Es decir, la educación es la formación de capital de excelencia, de gente que está altamente calificada para dar valor agregado. Ustedes hablaban hace un rato atrás de la tecnología. Indudablemente, en el mundo de hoy, más del mundo del futuro, lo que va en definitiva determinar la chance de cualquier niño o niña que hoy está estudiando en una escuela, en un liceo, en una escuela técnica, es su capacidad de dar valor agregado a lo que de producir, de innovar, de crear, de idear. Entonces, la educación es también política económica. No hay mejor política social que una buena política educativa, como tampoco no hay mejor política económica que una buena política educativa. El cuarto aspecto es política ciudadana. Y la educación con política ciudadana significa la educación que nos forman aquellos valores fundamentales que hacen a la sociedad: la libertad, la justicia, la excelencia, la inclusión, que no se contraponen. Libertad y justicia no se contraponen, como tampoco se contrapone inclusión o cohesión, o excelencia o calidad. Y el quinto aspecto y clave es la educación con política comunitaria. Es como cercanía comunitaria, es como esa tríade que hay que refundar, que es el territorio, el barrio, la escuela. Entonces, de alguna manera yo creo que estamos en un momento bisagra de la historia del Uruguay,
Y lo que uno puede entender hoy, Federico, Valentina, por lo que ve en el mundo, es que los países que más tengan capacidad de transformarse van a ser los que van a tener un futuro. El Uruguay hoy tiene que acelerar notoriamente su transformación de la educación. No puede esperarse más. Pero esa transformación, y lo decíamos en el Parlamento, y celebramos que el Parlamento haya invitado 24 especialistas de diferentes áreas, que poco menos que estos especialistas le dejaron al Parlamento un arsenal de ideas y de propuestas para que el país las implemente con independencia del color político. En educación hay que olvidarse del color político. Por favor, olvídense del color político. Piensen en los niños y las niñas del futuro. Y entonces, en ese sentido, tienen que darse cuenta todos, oposición, gobierno, que en la crispación, en el encono, en la adjetivación, nadie gana. Y los que más pierden son los más vulnerables. Claro. Por eso nosotros decíamos en Edu21, y lo volvemos a reiterar, que Uruguay tiene que tener un acuerdo educativo para 10, 15 años, con independencia del partido político, del color político. Son los grandes trazados que le van a dar a cada niño vulnerable hoy una oportunidad real de vida. Y eso requiere un upgrade notorio de la educación como política pública en educación. Y Renato, eso creo que es te escucho hablar y la impresión que me da es que estamos muy lejos desde el sistema educativo que tenemos hoy al sistema educativo que necesitamos, estamos lejos y, como hemos hablado en otras oportunidades, los cambios marginales o esa transformación de a poquito, despacito, muy tradicional de los uruguayos, bueno, no alcanza en este caso. Me pregunto, ¿estamos yendo en esa dirección? Hoy estás viendo que hay posibilidades de que se introduzcan los cambios que realmente se necesita para llegar a ese ideal o a ese objetivo que estás trazando del sistema educativo? Una muy buena pregunta, Federico. Yo creo que hay algunos indicios, los ha manifestado la ANEP, en particular el profesor Robert Silva y la directora de Política Educativa, la profesora Ariana Aristimuño, que en Uruguay es voluntad de la ANEP encarar una reforma integral de la educación curricular. Curricular, para decirlo para la gente, es cambiar el para qué y en qué uno educa, que es fundamental, y el cómo hacerlo. Si el país encamina, todavía no tenemos los detalles de esa transformación, tenemos todavía los grandes lineamientos de la transformación. Si el país se encamina hacia esa transformación integral, es una buena noticia. Yo creo que esa buena noticia que puede ser de tener un camino integral de transformación requiere de decisiones importantes, fundamentales en términos educativos. Voy a dar un ejemplo. Si el Uruguay va a encaminarse, como lo ha dicho el profesor Robert Silva, como también lo ha dicho Aristimuño, hacia una reforma de los bachilleratos, justamente por lo que muy bien decía Federico, no puede ser una reforma de secundaria. Sería un grave error. Es una reforma de toda la educación media, de la educación secundaria y la educación técnica. ¿Para qué? Para que sea una educación de adolescentes y jóvenes, para que un adolescente o un joven pueda transitar de un nivel a otro, pueda tener una formación integral, que incorpore elementos de la educación secundaria más general, más tradicional, con elementos de la educación tecnológica científica. Entonces, de alguna manera, lo que queremos decir es que estas ideas de transformar la educación implican una transformación programática, que es lo que la ANEP ha planteado como una prioridad, me parece muy positivo, es decir, discutir el para qué y qué de la educación, y es muy positivo que la ANEP haya convocado a referentes del área de la tecnología, de la ciencia, de la economía, del trabajo, de la producción, del ámbito rural, del ámbito de la psicología, etcétera, para estudiar, para profundizar en esa educación y qué la sociedad requiere. O sea, discutir el para qué y qué a partir de la sociedad y no discutirlo insularmente, no discutirlo endógenamente. Pero esa discusión del para qué y qué educar, que es muy importante, también implica discusiones fundamentales en términos institucionales. ¿Vamos a seguir funcionando con un sistema educativo en partes, como tú decías, en proyectos? ¿O vamos a tener una conducción unitaria de la educación? ¿Vamos a tener un Ministerio de Educación que efectivamente ejerza tenga capacidad de liderazgo como pasa en todo el mundo? Porque Uruguay es un fenómeno atípico, como lo hemos hablado varias veces. No hay país del mundo donde el Ministerio de Educación esté fuera de la política educativa. Es cierto que hay indicios, como en la LUC, que avanzan en un modelo de gobierno, pero como bien decía hace poco diferentes especialistas en educación, se requiere un cambio mucho más profundo, es decir, un cambio institucional mucho más profundo que simplemente una mejor coordinación entre los niveles. También eso implica un cambio fundamental docente. Es decir, vamos a cambiar la formación docente para formar a los docentes para ese mundo que requieren los jóvenes de futuro, un mundo mucho más integral de disciplinas, mucho más interdisciplinar, mucho más orientado a responder a desafíos. Entonces,
Es decir, si la reforma va a ser integral, tiene que ser integral en lo institucional, en lo programático, en lo pedagógico, en lo docente, y eso es lo que todavía no queremos decir que ni que sí ni que no, pero todavía no lo vemos en la profundidad que uno aspiraría que Uruguay tendría que transitar en los próximos años. Sí, me pero dejas pensando, Renato, cuánto hemos aprovechado la crisis de la pandemia, porque uno siempre dice que bueno, cuando pasan estas cosas, o se puede, si se aprovecha bien una crisis, se puede despegar. En línea con lo que vos estabas diciendo recién, me pregunto, que lo manejaste en el Parlamento, ¿qué sería un Pasteur pedagógico? Bueno, un Pasteur pedagógico sería el gran tema educativo en el mundo hoy, fundamental, es que estamos sabiendo muchísimo de la neurociencia, de la psicología, de la inteligencia artificial, de cómo los niños aprenden. Y las niñas aprenden. Si sabemos cómo los niños aprenden y cómo lo hacen, nuestra acción educativa puede ser mucho más potente. Yo me imagino en Uruguay con un laboratorio pedagógico, un Pasteur pedagógico sería un laboratorio donde ensayaríamos, experimentaríamos, probaríamos los diferentes niveles educativos, desde el nivel inicial a la universidad. Estoy hablando de un laboratorio pedagógico que engloba a las universidades, que englobe a la educación primaria, a la media, a inicial, a todos los niveles, y estemos experimentando y estemos viendo cuáles son las maneras mejores de enseñar, por ejemplo, las matemáticas, y tengamos la evidencia científica. Al igual que el profesor Radi magistralmente lideró un equipo de científicos que nos permitió tener respuestas certeras frente a la pandemia, también es posible en educación encontrar respuestas relativamente certeras frente a la manera de mejor enseñar la ciencia, la matemática, la lengua y otras áreas. Entonces tendríamos un Pasteur pedagógico con la gente más calificada en el área de las ciencias, las matemáticas, de las lenguas, de las ciencias sociales, de las formaciones de inteligencia artificial, en robótica. ¿Para qué? Para que nos den elementos de referencia para que podamos lograr que cada niño o cada niña tenga una oportunidad real de educarse. Y para eso se requiere tener mucho conocimiento de cómo aprendemos, de cuál es el impacto de diferentes formas de enseñar. Por ejemplo, ¿qué evidencia tenemos hoy de cuáles son las mejores maneras de enseñar la lengua y la lectoescritura a los niños? Y en particular a los niños más pobres. Hay países que ya lo han hecho. Francia puso en marcha, bajo el gobierno de Emmanuel Macron, puso un centro de experimentación pedagógica con este sentido, de cómo los avances de la neurociencia, la inteligencia artificial, de la ciencia de la educación, de la psicología, pueden ser utilizados para mejor potenciar la enseñanza de los alumnos y sobre todo los más vulnerables. Porque, por ejemplo, para dar un dato concreto, en Uruguay, ¿estamos enseñando a los niños más vulnerables la lectoescritura de la manera más funcional a sus necesidades? ¿Cuál es la evidencia actual? ¿Cuál es el impacto? Ese es el laboratorio, ese es el Pasteur pedagógico que requeriría una inversión. No es una inversión económica, es una inversión en el futuro. Entonces me pareció que esa idea sabemos también, y lo discutíamos con el ministro de Educación, que me decía, bueno, el Pasteur pedagógico de alguna manera ya, el plan Ceval, sí, el plan Ceval es una fuente fundamental para precisar un Pasteur pedagógico. Bueno, un Pasteur pedagógico es de alguna manera transversal a todo el sistema educativo y es poner en la mirada fundamental en cómo aprendemos y cómo lograr los aprendizajes más relevantes para todos por igual con un sentido democratizador. Yo creo que es una idea como otras que pudo haber, como por ejemplo también en esta misma línea, Valentina y Federico, pensar un modo educativo híbrido. Usted lo hablaban hace un ratito. Un modo educativo híbrido es un modo donde uno integre y complementa educación a distancia y educación presencial para mejorar las oportunidades de aprendizaje. Entonces podríamos tener modos educativos híbridos de 13 y 18 años y después cada centro educativo haría el aterrizaje específico de cada uno. ¿Te imaginas algo como que vos definís los principales lineamientos educativos para todos como norte de referencia y después cada centro combina diferentes maneras, presencialidad y virtualidad en función precisamente de la necesidad de los alumnos, de sus demandas, de sus requerimientos, y ahí conectás los modos híbridos con el Pasteur pedagógico y creo que el Uruguay puede dar un avance formidable para los próximos 10-15 años. Para eso se necesita voluntad política, solvencia profesional, recursos y mirar el futuro. Fundamentalmente. Bueno, Renato, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar ahí y por siempre acompañarnos. Un gusto. Ustedes además seguiremos hablando de estos temas. No les agradecí en aquel momento lo que ustedes hicieron por Gabriel y ustedes, por darnos un espacio de 21, por ventilar las ideas, y les estamos
eternamente agradecido por eso. Hay que seguir pensando en estos temas. Gracias, Renato, por ahora. Nosotros, Fede, si te parece, vamos a hacer una tanda y al regreso vamos a estar conversando sobre combustibles, un tema un poquito más actual de estos que estamos conversando. Y aún así no tanto. Y aún así no tanto. Ya Hasta venimos. luego.